Buenas noches con todos. Hoy día vamos a hacer una exposición, una capacitación muy interesante, muy importante. Ahora voy a compartir pantalla, espero que todos estén atentos, ¿sí? Buenas noches con todos. Mi nombre es Noemí Sauna Ruiz. Hoy día vamos a hablar acerca de la vacunación en casos especiales. Específicamente hoy nos vamos a enfocar a lo que es el niño prematuro bajo peso y también en los casos de niños que tengan mamás con VIH. ¿Ya? Entonces vamos a dar inicio. Espero que sean participativos los que están aquí en la sala. Listo. ¿Cuándo se considera? Primero, antes de conocer la vacunación en estos pequeños, tenemos que saber muy bien cuándo se denomina o cuándo se considera un niño prematuro. ¿Alguien en la sala me podría indicar, por favor, la edad del pequeño? A ver, de los Menor a participantes, 30 ¿hay 20? semanas. Sí, dígame. Menor a 36 semanas, licenciado, prematuro. Ajá, exacto. Bueno, menor a 37, ¿no? Ya hablamos de 36 semanas hacia abajo. Menor o igual Estamos a hablando. 36. Exacto, ahora sí. Muy bien. Entonces hablamos de prematuro menor de 37 semanas, ¿no? Entonces estamos bien. ¿Y un bajo peso? Menor de 2500. Sí, exacto. Menos de 2,5 kilos, estamos hablando de un niño bajo peso. ¿Y ustedes creen que va a haber alguna consideración con estos pequeños en cuanto a la vacunación? ¿Tienen alguna idea? ¿O la vacunación es la misma para ellos? ¿Alguien alguna idea? En la hepatitis creo varía, si no me equivoco, por el peso del recién nacido. Ya, muy bien. ¿Alguna otra idea? A ver, ¿qué nos comentan en el chat? Ah, ya, menor de 2,5 kilos. Muy bien. Listo. Entonces ya conocemos. Ya conocemos entonces cómo es su prematura. Acá podemos observar las imágenes, ¿no? Cómo va la evolución de un prematuro. Hay prematuro extremo, prematuro neonato muy prematuro, prematuro moderado, prematuro tardío. Solamente para identificar en cuál estaría encontrándose. Listo. Acá nos indica que la supervivencia de los recién nacidos prematuros es uno de los logros más importantes de la pediatría moderna gracias a los progresos en los cuidados pre y postnatales, ¿no? Como ustedes podrán ver tal vez en la práctica misma, ¿no? Eh, pues mayormente estos casitos podemos encontrarlos en madres adolescentes, tal vez en partos gemelares también, ¿no?
o que tengan alguna patología la mamá, ¿no? La preeclampsia, ¿no? Son factores de riesgo que llevan a tener alguna prematuridad o bajo peso, ¿no? Entonces, gracias ahora a la modernidad, pues estos pequeños logran salvarse, ¿no? Nos indica acá la tasa de partos prematuros ha aumentado en estas últimas 2 décadas en los países desarrollados. Por ejemplo, en España es de 7.4% del total de nacimientos. Una de las causas más importantes de mortalidad son las infecciones, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos más, porque sabemos que ciertas infecciones, ciertas enfermedades, pues son prevenibles por vacunas, ¿cierto? Entonces, debido a que muchos de estos niños cumplen los 2 meses de edad, a veces, ¿no? Estando hospitalizados. Y se considera fundamental la puesta en marcha de su programa de vacunación, indicándose su inicio en la propia unidad neonatal. Entonces hay que tener en cuenta que sí podemos vacunar aún estando el niño hospitalizado. Vamos a ver más adelante qué vacunas son, cuáles podemos administrar intrahospitalario, no, bueno, claro, que el niño esté aún delicado, que no salga su recuperación, pero aún así se puede vacunar. Listo. Acá nos detenemos un poco. El recién nacido prematuro es especialmente vulnerable. A ver, antes de entrar a eso, ¿alguien me puede indicar o tiene alguna noción de por qué el niño prematuro es más susceptible a las infecciones? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué sucede en su sistema, la parte fisiológica? Es que aún su cuerpo no ha madurado para que pueda tener el sistema inmunológico maduro, ¿no? Para que pueda contrarrestar a las bacterias o los virus que puedan ingresar a su cuerpo. Exacto, muy bien. ¿Y qué sistemas más son los que se perjudican en un prematuro o bajo peso, si fuese el caso? ¿Qué sistemas mayormente son los que suele haber problemas? ¿Han escuchado acerca de ello? El riñón, el corazón y el pulmoncito. Exacto, ¿no? A veces le colocan hasta una ampollita para madurar los pulmones, sobre todo, que a las 34 semanas mayormente es lo que suele pasar, ¿no? Si son prematuros antes de los 34, porque fisiológicamente, pues un niño a las 34 semanas ya ha desarrollado, ¿no? Su capacidad pulmonar, sin embargo, pues aún puede haber algún riesgo, ¿cierto? Por eso es que se trata de que lleguen a término estos pequeños, pero a veces no es posible, ¿no? Por ciertos factores. Entonces, acá nos dice, ¿no? Efectivamente, como dice su compañera, debido a la inmadurez de las barreras cutoneomucosas y del sistema inmunológico, y a situaciones circundantes a su condición que también pueden influir en la respuesta inmunitaria. Nos menciona acá que durante los 2 primeros años de vida el riesgo por infecciones por bacterias capsuladas como la neumococo y la influenza tipo B es mayor en los prematuros que en los nacidos a término. O sea, ellos pueden tener mucho más facilidad de contagiarse de este tipo de bacterias encapsuladas, ¿no? Entonces, aún en ellos, entonces nos enfocamos más para vacunar, ¿ya? La respuesta a las vacunas, los RNP, es similar en términos de inmunogenicidad, seguridad y duración a largo plazo a la que se produce en recién nacidos a término, ¿ya? Ahora, ¿se debe tener alguna consideración al vacunar a un prematuro? Primera pregunta, a ver. ¿Ustedes creen que se debe tener alguna consideración? Chicos, ¿alguna consideración en vacunar en un prematuro? A ver, vamos al chat. El peso, muy bien. En ciertas vacunas tenemos que ver el peso. ¿Qué más? ¿Cambia en algo el esquema regular de vacunación de este grupo?
¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? O tal vez es el mismo esquema que se maneja. Ustedes que ya o no han tenido tal vez niños prematuros en su, en sus controles para poder vacunarlos. No, la talla no interfiere con la vacunación. El peso sí. Vamos a responder las preguntas entonces, ¿ya? El prematuro debe ser vacunado de acuerdo a su edad cronológica, ¿ya? Independientemente de su edad gestacional y de su peso al nacimiento, ¿ya? Salvo, no, más adelante les vamos a explicar acerca de la vacuna, esto que habían mencionado, ¿no? La BCG y la HBV, que son las vacunas del DRN, que se espera un poco, pero definitivamente sí se les coloca, ¿no? Es sumamente importante iniciar la vacunación a los 2 meses, salvo en situaciones excepcionales, no se debe retrasar la edad de la vacunación y si fuera preciso, por estar ingresado, se administrarán todas las vacunas en el hospital, incluida la vacuna del rotavirus. ¿Ya? Entonces, aún estando hospitalizados, se podría vacunar. ¿Qué reacciones adversas tiene un recién nacido prematuro frente a las vacunas regulares? Frente a un recién nacido o en comparación a un recién nacido a término. ¿Ustedes creen que las reacciones pueden ser más fuertes, ¿no? O tal vez son las mismas para ellos. ¿Ustedes qué piensan? En el chat, si no desean hablar, en el chat lo pueden escribir, lo vamos leyendo. A ver, chicos, ¿cuáles serían esas reacciones? ¿Nada? Son las mismas posibles reacciones al administrar las vacunas calendario. Muy bien, Kelly nos responde que son las mismas reacciones. Ya. A ver. Madaleini Arteaga nos dice sería un poco más de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué habría más dolor en ellos? Hay ciertas reacciones que aunque no lo crean, sí puede pasar en un niño prematuro a diferencia de un a término. Ahorita lo vamos a ver. No son cositas que a veces la normativa no nos indican, pero estudios eh, no, sí lo mencionan. Sí hay estudios científicos, porque somos susceptibles y la piel es más delgada y fina. Muy, muy buena respuesta. Ya. Muy bien, chicos. Sí me gusta que participen y así vamos disipando todas las dudas que tengan. Ya. A ver, vamos. Listo. Los lactantes que fueron prematuros, menores de 28 semanas y pesaron menos de 1,5 kg, tienen, escuchen bien, tienen mayor riesgo de apnea y bradicardia en las 48 a 72 horas después de la vacunación. Pero estos fenómenos son transitorios. Los recién nacidos prematuros que permanecen ingresados deben estar clínicamente estables y libres de acontecimientos cardiorrespiratorios, en particular las apneas y las bradicardias en el momento de la vacunación. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta
Hay que tener en cuenta en estos pequeñitos, ya, si es que les llega la consulta, siempre tenemos que verificar la edad gestacional. Siempre lo vemos, así que hay que, hay que verificar ello, ¿ya? Y tal vez en nuestro No se le escucha, licenciada. Unos minutos, por favor.
Chicos, mil disculpas. La, la red está bastante inestable, pero vamos a continuar. Bueno, nos habíamos quedado en lo que era los lactantes, en las reacciones, ¿ya? Sí, sí están viendo mi pantalla, disculpe, quiero saber. Sí, licenciada. Sí, ya, genial, listo. Bueno, estábamos hablando que sí puede haber ciertas reacciones diferentes a los niños a término, ¿no? Entre ellas está la apnea y la bradicardia, ¿no? Nos decía este autor entre 48 y 72 horas. Entonces, hay que estar vigilantes en estos pequeños que son menores de 28 semanas, ¿ya? Las reacciones adversas a las vacunas pueden ser tanto locales como sistémicas, ¿ya? Estas pueden ser similares entre los a término y los prematuros, incluso con una menor reactogenicidad de estos últimos. Es decir, puede haber menos reacciones en las que ya conocemos, ¿no? El dolor, el eritema, ¿no? La fiebre, estas cositas, pues en el prematuro pues no se va a ver mucho. Y sí es cierto, porque, bueno, en nuestro hospital donde yo laboro, bueno, en el Hospital Jerusalén, pues sí tenemos pequeñitos, no son prematuros extremos, ¿no? Han nacido a las 34 semanas, 32 semanas, bueno, sí, ellos sí son moderados ya, pero al momento de colocarles, a pesar que tienen menos como menos masa muscular, ¿no? Menos tejido, como mencionaba su compañera, su piel es diferente y todo. Sin embargo, cuando los vacunaban, pues no lloraban tanto como otros pequeñitos, ¿no? Entonces, sí era sorprendente, sí era bastante sorprendente. Pero también, bueno, hay que tener la técnica, ¿no? Para ver, porque ya que ellos son más delgados, pues es un poco más complicado. Bueno, a mí se me hace un poco más complicado, a pesar que también ya tengo varios años vacunando, ¿no? Sin embargo, puede ser eh, ponerse en el lugar de la otra persona, pues la empatía que nosotros tenemos hacia un bebé que no nació con un buen peso, que nació con kilos 700, pues no va a ganar el mismo peso a los 2 meses. Entonces, una pentavalente le va a doler muchísimo más, ¿no? Entonces, eso es lo que comúnmente uno llega a pensar, pero sin embargo ellos lo toleran más, porque después preguntando a la mami, pues nos refiere que no ha tenido fiebre, tal vez solo se puso ligeramente, pues, ¿no? Calientito un poco, nada más, lo manejo con pañitos, es más, ni siquiera paracetamol a veces llegan a usar. Entonces, es, ellos pues tienen, como dice este documento, menos reacciones que los a término, ¿ya? En cuanto a ese tipo de reacciones, ¿no? Porque ya lo vimos lo anterior. Ahora, pero sí como les dije, no hay que tener cuidado con las apneas, las desaturaciones y las bradicardias tras la administración de qué vacunas, específicamente la DPT y la HIP. La HIP este año recién se ha comenzado a usar porque anteriormente no estaba, bueno, en realidad no se ha quedado como parte del calendario, pero sí se ha llegado a usar en algún momento de este año solita como HIP, ¿no? Que era cuando no había la influenza pediátrica, pues estaba colocando solo HIP, que conllevaba la necesidad de reanimación e incluso en algún caso ha habido intubaciones y ventilación mecánica de forma transitoria como reacción, imagínense, a estas vacunas. Entonces, no es para tener miedo, pero sí también para llevar el conocimiento, ¿no? Porque es más, yo tal vez como no pasa, pues desconocía sinceramente que habían casos de intubación y ventilación. Y sin embargo, pues me llevo la sorpresa que sí hay, miren, por estas vacunas. Entonces es tan importante y tan interesante saber, ¿no? Ver publicaciones actuales, ya sea de nuestro país o de otros países, cómo es que están haciendo sus investigaciones y ver que pueden llegar a tener este tipo de reacciones, ¿no? Y estar preparados. Estos eventos se relacionan con el componente también de la tosferina de célula completa,
y eran más frecuentes en pacientes de menor edad gestacional. Entonces, netamente menores de 28 semanas, pues sumamente cuidadosas en la administración de una vacuna, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de vacunar a un recién nacido prematuro? Ustedes que ya escucharon un poquito, ¿cuál creen que sería la importancia precisamente en este grupo? ¿Por qué sería tan importante vacunar? Porque ellos están más expuestos a adquirir enfermedades, ¿no? Y al momento de vacunarlos, como que ya los protege de esas enfermedades. Ya, muy bien. A ver qué nos dicen en el chat. Para inmunizar ante cualquier enfermedad, ya. Es un grupo diferente, ¿cierto? Es un grupo que no tiene las mismas barreras inmunológicas. Exacto, son un grupo de riesgo, como dice Anita. Entonces, ellos son mucho más importantes en la vacunación. No es que dejemos de lado a los niños a término, pero pues ¿qué pasa? Ellos lactan apenas nacen, los niños prematuros más extremos, moderados, no van a poder lactar porque el reflejo de succión todavía no lo pueden desarrollar. ¿Y cuál es la barrera que siempre nosotros como consejería les damos? Pues a través de la lactancia materna van ganando eh, más inmunidad, ¿cierto? Entonces, imagínense, tanto eso hay que relacionarlo, ¿no? Y un niño que encima no ha habido maduración, pues aún mayor, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia de vacunarlos a este grupo. Todo recién nacido presenta inmadurez en el desarrollo, tanto de su inmunidad innata como de la adquirida, así como de la integridad de las barreras cutáneo-mucosas, siendo esta inmadurez mayor en el recién nacido prematuro que los a término. A las 8 semanas de edad, es decir, a los 2 meses, los recién nacidos prematuros tienen recuentos absolutos de linfocitos, células T, células B, linfocitos T y una relación de CD4, CD8 inferiores a los de un recién nacido término. Imagínense. Diversos estudios demuestran que la actividad de las células dendríticas y los monocitos de los recién nacidos prematuros es menos eficaz a la hora de reconocer y procesar antígenos que la de un recién nacido a término. Y esta a su vez es menos eficaz que la de los lactantes de más edad. Además, la limitada gama de células T y los defectos funcionales y estructurales de las células B acentúan esta disfunción inmunitaria, ¿no? Entonces vemos que toda la parte de la inmunidad, ¿no? se ve afectada en estos pequeños, ¿no? Entonces no va a ser la misma que una término. Y precisamente por ello es que tenemos que darle mucha más importancia a la vacunación. ¿Ya? A ver. Estos defectos de la inmunidad no son debidos a inmunodeficiencias propiamente dichas, sino a un estado de inmadurez del sistema inmunitario que se debe resolver de forma progresiva y variable a lo largo del tiempo. Generalmente, imagínense, a los 2 primeros años de vida. Recién ahí el niño está teniendo la inmunidad que un niño a término. La vacunación representa una de las mejores armas para superar esos defectos. Aunque debido a la disfunción del sistema inmunitario, la respuesta a algunas vacunas puede ser subóptima, ¿no? Entonces, como estábamos hablando anteriormente en la anterior diapositiva acerca de los antígenos, pues entonces, ¿no? Vemos que la respuesta inmunitaria en algunas vacunas, como menciona acá, puede ser subóptima, ¿no? No va a tener el mismo efecto, no les va a proteger tal vez como en un niño a término, pero por lo menos ya estamos cubriéndolo una gran parte. No obstante, existen datos muy interesantes
acerca de cómo la exposición prematura a los antígenos pueden acelerar el desarrollo de ciertos receptores antigénicos de las células B. Esto significa que los prematuros podrían alcanzar una gama de anticuerpos más amplia en el momento en que alcancen su edad, en comparación a los recién nacidos a término, lo que proporciona un argumento teórico contra el retraso de la inmunización. ¿Ya? Ahora, si hablamos de difteria, tétano y tosferina, los recién nacidos prematuros presentan un elevado riesgo de infección por Bordetella pertussis, con mayor morbo y mortalidad que los recién nacidos a término, por lo que es muy importante que tengan una protección adecuada. Entonces, la vacuna puede ser tanto de célula completa como acelular, estas últimas con un número variable de componentes. Ya, la respuesta de la vacuna de célula completa se consideró adecuada, aunque se le atribuyó un aumento de reactogenicidad, por lo que actualmente se utilizan las vacunas acelulares. Estas vacunas estimulan tanto la inmunidad humoral como la celular. Entonces, la difteria, entonces, la DPT, la DT, puede colocarse el pequeño sin ningún problema, ya si le va a brindar la protección adecuada, y es sumamente importante, como dice. Ya si hablamos de poliomielitis, esta vacuna de virus enteros inactivados que producen anticuerpos neutralizantes contra la polio, virus 1, 2 y 3 a respuesta celular de los niños prematuros se considera adecuada, con generación de células T memoria de forma similar a los a término, aunque con algo menor linfoproliferación específica. En conjunto, la inmunogenicidad de la vacuna inactivada parece satisfactoria y similar a los a término. La vacuna oral no debe administrarse a niños ingresados en el hospital por el riesgo de transmisión a otros pacientes. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? La polio como IPV, sí, pero la polio vía oral, no. Actualmente en nuestro calendario de vacuna, ¿en qué momento se coloca la vacuna vía oral? Chicos, la APO, ¿en qué momento se está colocando ahora? Actualmente con la nueva norma, ¿no? A ver, 4 años. Exacto, muy bien, solo como refuerzo a los 4 años. Y bueno, ahora que estamos en el barrio nacional que se les está colocando todo, ¿cierto? Pero ya sabemos que si el niño, supongamos que ya tenga 2 meses y sigue hospitalizado, como, bueno, no se puede dar este caso porque la vacuna, la APO, anteriormente se colocaba a los 6 meses, ¿no? Como tercera. Pero ya con esta nueva norma, pues todo es vía intramuscular, así que el niño no la perdería, no perdería la oportunidad porque ya va a ser a los 4 años y el niño pues fácilmente le podemos colocar y puede vacunarse, ¿ya? Pero acá sí nos menciona este autor por el hecho de que niños ingresados en el hospital, ¿no? Puede ser otro hipotético caso, ¿no? Donde el niño esté enfermito, que haya ingresado, ¿no? Pero sí es posible la vacunación, pero nos dicen que cuando están hospitalizados, pues por el riesgo de transmisión, no se debe colocar la vacuna vía oral, ¿ya? Y no solamente en ellos, ¿no? Ya sabemos que si un niño pues está con fiebre o está eh, con algún tratamiento, inhalador, nebulización, o que está realmente mal, no se le va a poder vacunar, así sea a término, ¿no? Entonces, esta vacuna de la polio intramuscular, como IPV, pues no hay problema, sí se le puede vacunar a los prematuros. Influenza tipo B. Las vacunas conjugadas contra esta vacunita, contra la influenza,
contienen polisacáridos capsulares de esta bacteria junto con transportadores proteicos. ¿Ya? Los resultados en los prematuros han sido variables dependiendo del esquema de vacunación. El transportador proteico utilizado y la edad gestacional también. En varios estudios se demuestran una menor producción de anticuerpos y alcanzando títulos protectores solo un pequeño porcentaje de pacientes. Es decir, se pueden vacunar, pero no está totalmente cubierto. Puede llegar a desarrollar la enfermedad. Ya le habíamos explicado anteriormente el motivo. Entonces, esta es una de las vacunas, por ejemplo, no alcanzaría lo normal, ¿no? de anticuerpos. La hepatitis B. La hepatitis B se utilizan en la actualidad son vacunas recombinadas que contienen partículas de antígeno de superficie purificado mediante técnicas de ADN recombinante. Acá nos dice que hay estudios de inmunogenicidad, indican que los prematuros en general responden peor a esta vacuna que los términos. Sin embargo, esta respuesta mejora cuando son vacunados a partir de los 30 días de vida. Pero, bueno, esto es en el caso de otros países, ¿ya? Porque esta literatura, pues, es de otro país. Solo que estaba tratando de mostrar si llegara completamente a estar al vacunarse pues protegido o no, ¿ya? Entonces eso sí para recalcar. Acá nos dice que es hasta los 30 días, pero nosotros conocemos que es hasta las 24 horas la hepatitis B, ¿cierto? Según nuestra norma técnica es así. Entonces, dando o analizando este texto que nos menciona acá el autor, nos dice que recientemente se ha demostrado que casi todos los prematuros alcanzan títulos protectores de anticuerpos tras las terceras dosis recomendadas, ¿no? Bueno, en nuestro caso solamente es una sola dosis al momento del nacimiento, ¿no? Que se está colocando la hepatitis B pediátrica. Y acá también, por ejemplo, esta literatura nos dice que es independientemente de la edad gestacional y el peso, y a nosotros sí nos interesa el peso en Perú, ¿cierto? Ahí, de acá les voy a mostrar el cuadrito de cuánto debe pesar un niño para poder administrar esta vacuna. Bueno, estos son cositas más, detalles de acuerdo al peso y si es que sale con hijos de madres, si han tenido hepatitis, positivo o negativo. Ya, pero este es el esquema de ella. Entonces, acá está lo nuestro, ya, esto es de acá de Perú. La BCG, por ejemplo, acá tenemos el recién nacido con peso menor de 1,5 kilos, ya administrar la dosis correspondiente dentro de las 24 horas de nacido. Si no recibe dentro de las 24 horas, se puede administrar la dosis lo antes posible durante el primer año de vida hasta los 11 meses 29 días. Y si no lo ha recibido durante su primer año de vida, se puede administrar hasta los 5 años cumplidos previo descarte de infección por TBC. En el caso de peso menor a 1,5 kilos o niños con alguna situación especial, la aplicación de la vacuna será con indicación médica. ¿Ya? Eso sí, ténganlo presente, no pueden vacunar si un niño ha pesado menos, ¿ya? Tiene que ser con su orden médica. En el caso del niño prematuro, una vez recuperado el peso de 1,5 kilos, podrá iniciar su vacunación. Entonces, no se olviden, si el niño pesa 1,5 kilos, pues lo puedo vacunar, ¿ya? A veces sí, pues llegan a pesar menos de ese pesito, ¿no? Entonces ya saben que tendría que presentar la mami su indicación médica para poder vacunar, ¿ya? La hepatitis B, como ya les había mencionado anteriormente, bueno, acá en estos casos hay que tener consideración también con el peso, que tiene que ser mayor o igual a 1,500, administrar la dosis correspondiente. En el caso del peso de 1,500 o niños con alguna situación especial, la aplicación de la vacuna será también con indicación médica. Recién nacido con un peso menor a 1,5 kilos, solo si la madre tiene el antígeno de superficie positivo. Y en el caso del niño prematuro con peso de
kilo y medio más, puede iniciar su vacunación. Excepcionalmente, se puede administrar hasta los 7 días de nacido, solo si han sido partos domiciliarios o en ámbitos de difícil acceso. ¿Ya? Pero pues, bueno, comúnmente no se presenta estos casos, pues, ¿no? De partos domiciliarios es bien difícil, salvo, bueno, en otros lugares como la selva y la sierra, que puede haber este tipo de casos, pero un prematurito mayormente, pues, llega a un hospital, ¿no? Porque ya más o menos la mami y también si es que ha estado llevando sus controles, pues, ya saben que va a venir un prematuro, ¿no? Y tiene que estar en un sitio de acuerdo a este grado de complejidad, ¿ya? Niños de 4 meses hasta los 7 años, 0 días que presentan reacción adversa a la primera dosis de pentavalente, completar las dosis de segunda y tercera dosis, ¿ya? Y niños mayores de 7 a 15 que no recibieron ninguna dosis dentro de los primeros 7 años deberán recibir su esquema, ¿no? Que ya sabemos que es al contacto, al mes de la primera y la tercera dosis al 6º mes de la segunda dosis. Esto es en la hepatitis pediátrica, ¿ya? No se vayan a confundir con la de adulto, porque eso sí ha cambiado. Y entonces, más que todo con respecto al peso es lo que tenemos que darnos cuenta que estas vacunitas, hay que tener este criterio para poder colocarla, ¿ya? Ahora, si hablamos de neumococo, en los recién nacidos prematuros, al igual que en el resto de los niños, se recomienda la vacunación con las vacunas conjugadas para la prevención. Se debe administrar con un esquema vacunal similar, la pauta de 3 dosis. Es decir, aquí no varía en nada, está muy bien captada, ¿no? Los anticuerpos, sus antígenos, entonces no hay problema. Aquí sí está cubriendo ya la neumococo. Y justamente esa es la vacuna contra la enfermedad que comúnmente suele haber en los pequeños, ¿no? Que se suelen complicar con la neumonía. Entonces, es tan importante ser vacunado a las 3 dosis en el menor. La rotavirus es una vacuna inactivada que se administra vía oral y que ha demostrado ser eficaz y segura en ensayos clínicos, aunque en los recién nacidos prematuros, incluidos en estos estudios, es pequeño, ¿no? Todavía no hay muchos ensayos acerca de esta vacuna, pero nos dice que sí es eficaz, ¿ya? Ahora vamos a entrar ya a otra parte que es la vacunación en otro caso especial, que viene a ser que son de niños portadores de virus de inmunodeficiencia humana, VIH, o nacidos de madres portadoras de VIH. ¿Alguien tiene alguna noción? ¿Saben si hay el esquema sigue siendo el mismo o tal vez en estos casos sí cambia? A ver, chicos. Chicos, al chat, a ver, les leo. ¿Creen que el esquema de vacunación en estos casos cambia o es igual? A ver, ¿quiénes están en la sala? Lilia Requejo, ¿está? María Chiyitupa. A ver, chicos. ¿Alguna idea del esquema de vacunación en estos casos? ¿Han tenido tal vez en algún momento un caso parecido
como mamá portadora de VIH, ¿han visto algún cambio en la vacunación o vacunan nada más? ¿Nada? ¿Ninguna idea de este caso? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Buenas, licenciada. Bueno, respecto a lo que estaba viendo un poco en la norma, si bien es cierto, las vacunas en los portadores de VIH casi son las mismas, por no decir todos iguales, a excepción, si no mal no me equivoco, de lo que es del rotavirus, em, y que se tiene que ver cómo están sus niveles de defensa, ¿no? Sus células CD4 para ver cómo están su sistema inmunológico, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Poner, Ana, licenciada. Ay, Ana. Muy bien, Ana. Ana, ¿tú estás trabajando actualmente en el área? Sí, licenciada, sino que, bueno, no he visto ningún caso todavía de VIH, ¿no? Por eso No te ha no tocado. le doy tanto, no me ha tocado todavía, ajá, pero algo mejor que así la había revisado nomás la norma. Claro, claro, exacto. Acá sí la norma es bien específica, ¿no? En estos casos de VIH. Muy bien, Ana. ¿Alguien más que tal vez desea participar? Nadie se ha tenido ningún caso de los 30 participantes que están acá. Nadie se ha tenido ningún pequeñito que haya, bueno, de madre portadora por VIH. Porque cuando llegan estos casos, pues nos vamos directo a la norma, ¿no? Para poder recordar, poder ver qué se hace. Sabemos que ellos son niñitos controlados, ¿no? También por el médico, vienen con su receta, vienen con su orden para ser vacunados, ¿ya? Eso sí, ténganlo siempre en cuenta. A ver, vamos bien entonces. Aquí, en lo que es recién nacidos, si es que es un VIH asintomático, vamos a diferenciar entre un asintomático y un sintomático. Si es que es un asintomático, es una dosis de la BCG y la monodosis que es la hepatitis B, ¿ya? Y si es que es sintomático, ambas tienen que ser bajo prescripción médica, ¿ya? A los 2 meses, ¿qué se va a colocar? Se va a colocar la primera pentavalente, la poliinactivada IPV, neumococo y la rotavirus, ¿ya? Y el sintomático se colocará la primera pentavalente, la IPV, la neumococo y la rotavirus sería bajo prescripción médica, ¿ya? A los 4 meses se va a colocar las segundas, ¿ya? De todas las que se ha mencionado anteriormente, las segundas dosis en el sintomático también. Y la rotavirus siempre bajo prescripción médica en el caso de sintomáticos. A los 6 meses va a ir la tercera pentavalente, la tercera IPV y la neumococo, ¿ya? ¿Cuál sería la diferencia según este esquema que ustedes están viendo? A ver, chicos, ¿quién lo menciona? Que la tercera se pone de neumococo a los 6 meses, ¿no? En el esquema regular es al año, licenciada. Exacto, muy bien. A los 6 meses también se coloca una tercera dosis contra la neumonía, ¿ya? Eso es algo diferente y pues, bueno, yo sí he tengo una mamita, bueno, ahí que sí es portadora y viene con su bebé muy cumplida la mamá, créanme que sí son bastante cumplidos. Hay dos casos, pero con una yo siempre la atiendo a ella y ella siempre me trae su receta, viene del infectólogo y entonces llega con su receta, ¿no? A mí me sorprendió la primera vez porque yo no teníamos ningún caso, ¿no? Así como ustedes tal vez no tienen caso, pues y tampoco, tal vez lo habremos leído en algún momento, pero
como no lo ponemos en práctica, pues se nos olvida, ¿no? Y llegó con su receta y decía tercera neumococo, pero desconocía que la mamá era portadora, ¿no? Hasta que pues busqué en sus antecedentes y veo ahí que la mamá pues tenía VIH. Entonces ahí dije, como recordé que la había leído en algún momento, busqué inmediatamente la normativa, pues si coincidía con lo que el médico había puesto en su prescripción, ¿no? Colocar y te lo pone completo, ¿ah? Todo el esquema. Tercera penta, tercera IPV y su primera neumococo, ¿ya? Su tercera neumococo, perdón. Entonces, es interesante, ¿no? Saber que tal vez ahí pues vamos a ir cambiando el esquema. Y a los 7 meses sí, normal su segunda influenza pediátrica, no hay problema, eso sí. Las vacunas no. He visto una pregunta, pero eso justamente vamos a hablarlo en las siguientes diapositivas, está su respuesta de su compañera acerca de la rotavirus, por qué con prescripción médica había leído una pregunta. Ahora, a los 12 meses también. ¿Cuál sería ahí la diferencia? Que ¿Qué se le observa? pone cuarta dosis de neumo, licenciada. Cuarta dosis, ¿verdad? Hay una cuarta dosis contra la neumonía, ¿no? Ellos son más susceptibles a ciertas enfermedades. Entonces, pues, los infectólogos no determinan también y también basándose en la norma, ¿no? La normativa técnica, pues, consideraron que sean 4 dosis para el menor que es como mamá portadora de VIH, ¿ya? O también en este caso, ¿no? Si es que es asintomático y sintomático. Ahora, si es que fuera sintomático, tanto la SPR como la varicela sería solo si su CD4, como mencionaron ustedes, es mayor a 15% de 1 a 13 años. O su CD4 es mayor a 200 por milímetro cúbico en mayores de 13 años, sin historia previa de enfermedad por varicela según calendario nacional. Ya, entonces hay que tener en cuenta estos valores, ya. Las diapositivas igual se les va a compartir con Giovanni para que les facilite y lo tengan a la mano. Tal vez este es más cortito de la norma, no si en caso llegaran a tener ese tipo de caso especial. Al año 3 meses se le va a colocar una dosis de AMA y su hepatitis A, ya que es la que ahora se maneja en calendario regular, ya, en asintomático. Pero si es sintomático, individualizar según el nivel de riesgo de exposición y el estado inmunológico. Y se tiene que considerar uso solo si su CD4 es mayor a 15% y mayor a 200 por milímetro cúbico. ¿Ya? Entonces esos valores se repiten si se dan cuenta, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ya al año y medio se le va a colocar su primer refuerzo de vacuna DPT, la segunda dosis de sarampión, paperas y rubiola y su IPV. ¿Ya? Y también acá hay algo diferente. Si lo ven, si lo notan. Segunda dosis de varicela. Exacto. Acá hay una segunda dosis de varicela, ¿ya? Y si fueran sintomáticos, pues se le colocaría primer refuerzo de DPT, en la segunda dosis de CPR y IPV y la segunda dosis de varicela de acuerdo a prescripción médica, ¿ya? En mayor de un año se le coloca su dosis de influenza, ya saben que es anual, y desde los 4 años hasta los 7 años se le coloca, bueno, a los 4 años, ¿no? Que se le coloca su DPT, su segundo refuerzo, e IPV. Y de 9 a 13 años su VPH según esquema nacional de vacunación. ¿Ya? Entonces, según este esquema, ¿qué otra diferencia pueden notar en
en todo el esquema, porque acá ya finalizó el esquema, ¿no? ¿Qué otra diferencia pueden encontrar en este caso? ¿Qué es lo que no han visto en este esquema a diferencia del esquema regular? ¿Sí se percatan? Nada, chicos. ¿Qué otra diferencia ven en este cuadro? ¿Qué falta? ¿O tal vez está ahí, completo? ¿Algo diferente que vean? Una consulta. A los 4 años como calendario regular reciben refuerzo de la A por A. Ahí dice EIPB. Exacto, encontraste, ahí está la diferencia. Justo ahí queríamos llegar. Ahí este esquema nos menciona la DPT e IPB. ¿Por qué creen que no se puede administrar la APO en estos casos? Porque si en caso el niño está contagiado, puede contagiar a otros niños también por la mucosa oral. Muy bien. ¿Quién lo mencionó? Disculpe, ¿su nombre? Mm, eh, No se escucha. Madeleine. Ah, ya, Madeleine. Muy bien, Madeleine. ¿Estás laborando actualmente? Sí, ¿En dónde estás laborando? Cuéntame. en el puesto de salud de la cuesta de Cimbala hacia arriba. Ay, ya, ay, ya, muy bien. Por ahí estuve también. Qué bonito. Fue de visita. En la vacunación COVID por ahí también nos íbamos. Sí, así es, tienes mucha razón, ¿no? Por ese motivo, lo que son vía oral, si se han dado cuenta también con la rotavirus, siempre es bajo prescripción médica, ¿no? Observando el CD4. Y la APO sí totalmente, pues, no está dentro del calendario. Ahora le vamos a ver por qué, ¿ya? Pero sí está muy bien lo que tu aporte. La activación, bueno, ¿qué relación hay entre la vacunación y la progresión del VIH? La activación de los linfocitos T, CD4, positivo, mediante la vacunación podría potencialmente aumentar la tasa de replicación del VIH, resultando en un temor infundado a la aceleración, al menos teóricamente, en la progresión de la enfermedad. A este respecto es claro que ningún autor hasta el día de hoy ha observado una elevación prolongada en la carga viral para VIH, o una disminución significativa del conteo CD4 o una progresión de la enfermedad causada por VIH luego de la inmunización activa. Ya no se ha observado este tipo de casos, pero como nos menciona al inicio, ¿no? Podría potencialmente aumentar la tasa de replicación. Por eso siempre ellos están al pendiente, ¿no? De su CD4. Siempre nosotros, si tenemos este tipo de casos, también verificar, ¿no? Preguntarle, ¿no, señora, y cómo va? Y solitas te dicen, ¿ah? Sin necesidad de decirle específicamente lo que necesitas saber, ellas ya saben que es tan importante conocer el conteo del CD4. Y te lo mencionan y escríbelo siempre en tu nota de enfermería, ¿no? Se le administra la vacuna sabiendo que tiene un recuento de CD4 tanto por ciento, ¿no? Y con orden bajo prescripción médica bueno, yo hasta le coloco, ¿no? Del Hospital Regional de Santa Trujillo, por el médico tal, yo le coloco absolutamente todo y pues sí. Y justo les comento un caso que ha pasado, porque estamos en el barrido nacional, ¿cierto? De SPR y APO. Y sucede que, bueno, la señora no tenía cita, ¿no? Todavía no iba a llegar, entonces nosotros esperando, pero como ha habido también vacunación casa por casa, eh, lo han vacunado al pequeño de la APO, ¿no? Le han puesto SPR más APO. Y justo la señora llega a la consulta conmigo
Y dice, señorita, y le han puesto las vacunas del barrido, pero el médico me ha llamado la atención. Y yo le digo, ¿le han puesto las dos vacunas? Sí, ¿no? Y lo vi efectivamente en el sistema, ¿no? Entonces, tal vez las colegas que salieron, como estábamos en esto del barrido, pues hay varias brigadas que están llegando, no la conocen a la señora, obviamente, no es como que saliera una del equipo DIT propiamente del establecimiento que conoce la mayoría de pacientes a su alrededor, ¿no? No sabrán tal vez los nombres completos, pero las caritas se nos hacen conocidas. Y más aún, pues, siendo este caso. Y ella no le mencionó tampoco, obviamente nadie que te llega y te toca la puerta, no le vas a mencionar, sí, yo tengo VIH, ¿no? Tengan cuidado con la vacuna que le colocan a mi hijo, qué sé yo. No es tanto tampoco de decirlo, ¿no? Entonces la señora simplemente cayó, la colega le convenció y le colocaron. Lo colocaron a buena hora, no sucedió nada. Se viene haciendo un seguimiento a esta paciente. No, pero su CD4 estaba muy bien, entonces no había problemas, pero sí efectivamente el médico pues llamó la atención, ¿no? El por qué vacunaron del barrido, lo vacunaron a Lapo, ¿no? Y sí, pues hasta la norma nos indica, no está mostrado, no está en lista que se deba colocar Lapo. Entonces, eso sí, grábenselo bien. Salvo prescripción médica, pero aunque no es difícil que hagan eso, pues no está indicado, pues en realidad, ¿no? La administración de esta vacuna vía oral, ya, la poliomielitis. Entonces hay que tener cuidado. Tal vez no podamos conocer a la persona, ¿no? Pero a veces hay que pasarnos un poquito de preguntonas, como para tener alguna información si no conocemos la zona donde estamos yendo, qué sé yo, porque imagínense que su CD4 no esté bien, o imagínense que tal vez estén en un sitio donde no haya atención para la mamá portadora, no sé, X motivos, y se llegue pues a activar el virus de la polio, pueda contaminar, pueda disipar hasta la misma madre, ¿eh? Porque acordémonos que la mamá, y es portadora, pues tiene bajas defensas. Y se puede activar, si están en las gotitas, están en la boca, el mismo bebé puede contagiar a la mamá. Imagínense que puede suceder. Entonces, todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta antes de administrar una vacuna que es vía oral en un caso de madre portadora de VIH. ¿Ya? Ahora, la cronología en la vacunación, debido a una disminución en la respuesta a las vacunas, conforme a los pacientes infectados por VIH avanzan en edad. La inmunización de estos niños debe ser implementada lo más temprano posible, posterior al nacimiento. En cuanto a la seguridad de la vacunación en el paciente expuesto a VIH, se han reportado muy pocos efectos adversos asociados a la vacunación de niños infectados por VIH o nacidos de madres infectadas por VIH. De tal forma que las recomendaciones generales, bueno, acá lo mencionan, otro no es nuestra normativa, pero difieren apenas sutilmente de las guías aplicables a la población general. O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? en ello. La mayoría de vacunas. Ahora, si hablamos de la BCG, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que ningún individuo con infección por VIH sintomático deba recibir la BCG, dado el riesgo reportado de infección diseminada por BCG en estos pacientes, y que la administración a niños expuestos al VIH debe basarse en el riesgo de infección tuberculosa según la epidemiología local, de tal forma que en aquellos lugares donde el riesgo de infección por tuberculosis es elevado, la vacuna BCG debe ser administrada al nacimiento a los niños con infección por VIH posible, de acuerdo con el esquema de vacunación estándar. ¿Ya? Entonces, bueno, lo vimos en el calendario aquí. En el asintomático le colocamos el sintomático bajo prescripción médica, ¿cierto?
Bueno, la OMS está diciéndonos que si es que es sintomático, ¿no? Ningún individuo con infección VIH sintomático debe recibir la BCG, ¿ya? Porque puede diseminarse, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con pequeños así. Por eso también ya se sabe desde el vientre, pues, ¿no? La mamá cuando acude, ya desde ahí ya estamos sabiendo que se nos viene un caso, pues, que tenemos que estar indagando siempre, que tiene que estar viniendo con su prescripción médica al vacunarse, ¿ya? Ese es en cuanto a la BCG. Ahora la hepatitis B, la respuesta serológica a la vacuna hepatitis B es menor para los niños infectados por VIH respecto a niños sanos de edades similares, ¿ya? Se ha demostrado que la tasa de respuesta serológica es mayor en los niños que se vacunan tempranamente en el curso de la infección por VIH. Aunque en estos casos que presentan una respuesta adecuada y protectora, el título de anticuerpos tiende a decaer más rápidamente que los pacientes sanos. Quiera o no, como les dije, ya sean los prematuros o en estos casos, pues las vacunas no van a generar la misma cantidad de anticuerpos como un niño sano, como un niño que ha nacido bien. Ya, entonces hay que tener en cuenta esto, pero no por ello pues se va a dejar de vacunar o le vamos a decir, no señora, no le va a proteger. No, al contrario, ¿no? Porque son más susceptibles, son más susceptibles, ¿no? Si bien es cierto, no lo va a proteger al 100%, ¿no? Entonces, pero por lo menos ya tiende a estar protegido, ¿no? De la enfermedad, de sus consecuencias o complicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay que ir a la consejería, ¿ya? Tratar. En la difteria, tosferina y tétanos, los niños infectados por VIH desarrollan títulos menores de anticuerpos, nuevamente lo menciona, respecto a los niños no infectados, y se ha demostrado que estos títulos declinan más rápidamente en este grupo de pacientes, especialmente en aquellos niños que presentan conteos más bajos de células TSD4 positivo. ¿Ya? También entonces nos menciona lo mismo. Ahora la vacuna de polio oral. Acá vamos. La respuesta serológica a la vacunación oral contra la polio supera el 90% en la mayoría de las series, aunque esta eficacia no se logró confirmar en países donde se haya eliminado la circulación del virus salvaje. Aunque en muchos países gran cantidad de niños expuestos al VIH ha recibido al menos una dosis de vacuna polio vía oral, sin mayores efectos adversos, se han reportado casos de parálisis postvacunal en algunos casos aislados, motivo por el cual la vacunación con cepas atenuadas de virus de polio por vía oral es formalmente contraindicada y se utilizará siempre la vacuna inactivada, que es la IPV, tanto en el niño expuesto a VIH como en sus familiares para evitar la diseminación del virus en su entorno, ¿ya? Entonces, esa es la justificación por la cual no se coloca polio oral, ¿ya? Podríamos, ¿no? Ser uno de esos casos reportados, imagínense, ¿no? Lo podríamos causar si no tenemos este conocimiento. Ahora que ya lo saben, ahora ya con fundamento, pues pueden justificar el no colocar polio, ¿no? En este tipo de casos reportados, ¿ya? La vacuna de sarampión, paperas y rubiola. La mortalidad por sarampión en niños infectados por VIH está entre un 40 a un 70%, y estudios prospectivos han revelado que el riesgo de efectos adversos semanas después de la inmunización con esta vacuna no fue diferente en niños infectados por VIH respecto a los no infectados, y su aplicación está actualmente recomendada en todo paciente expuesto a VIH con un conteo CD4 mayor a 15. Con esta vacuna no hay problema, todo muy bien. Con la vacuna de la varicela, los niños infectados por VIH tienen más riesgo de desarrollar varicela grave o complicada, con tasas de mortalidad superiores a la observada en pacientes no infectados. Entonces, ese es el motivo por el cual se vacuna una segunda dosis de varicela, ¿ya? La profilaxis primaria con vacuna viva atenuada contra varicela ha mostrado ser segura
inmunogénica en pacientes infectados por VIH, incluyendo aquellos con inmunosupresión moderada. Es decir, con ellos no hay problemas, el varicela sí o sí, por eso es que están adicionando una dosis más, ¿ya? Más bien los PrEP, ¿ya? Más bien tienden más a tratar de proteger, ya que ellos son los que más pueden llegar a complicarse con esta enfermedad. La vacuna de la rotavirus, aunque se ha demostrado que la enfermedad por rotavirus puede ser más grave en los pacientes infectados por VIH, al día de hoy no se cuenta con una evidencia suficiente para sustentar la seguridad y eficacia de las vacunas vivas atenuadas en la población expuesta a VIH, por lo que no se recomienda su aplicación en forma rutinaria a este grupo de pacientes. Bueno, esa es la literatura ya que nos menciona que no debería aplicarse porque también es vía oral, ¿no? Pero ya según el esquema que hemos visto del MINSA, que nos refiere según la norma técnica actual, pues si está salvo, pues sea un paciente sintomático, tiene que ir con la prescripción médica, ¿no? Y en mi experiencia personal, pues sí se le ha colocado al pequeño con sus valores de CD4, ¿ya? Entonces sí se puede administrar, ¿ya? Conclusiones. Las recomendaciones para la vacunación del paciente pediátrico expuesto a VIH no son muy diferentes a la población general. En términos generales, se debe evitar la exposición de este grupo de pacientes a la vacuna BCG en aquellos países con baja incidencia de tuberculosis. Además, se debe evitar la exposición a la vacuna de polio por vía oral, siendo contraindicada la aplicación al niño y a su grupo familiar, dado el riesgo de polio paralítico en pacientes con infección por VIH. 2. La vacuna contra la sarampión, rubiola, SPR, así como la vacuna de la varicela, está indicada en todo niño expuesto a VIH que tenga conteos superiores de células CD4 al 15%. 3. La mayoría de las vacunas inactivadas son efectivas en los pacientes infectados por VIH. Sin embargo, para la mayoría de los antígenos inactivados se reportan títulos más bajos de anticuerpos comparados a los que ya se obtienen en la población no infectada por VIH, por lo cual se sugiere considerar dosis adicionales en aquellos pacientes que muestran reconstitución inmunológica con el uso de la terapia antirretroviral altamente efectiva. Y 4. No hay suficiente evidencia para recomendar la aplicación rutinaria de vacuna contra el rotavirus o contra el virus del papiloma humano. La vacuna contra la fiebre amarilla es segura, pero ineficaz en pacientes infectados por VIH. ¿Ya? Entonces sí se puede dar, pero es como que no le va a causar mucha protección en el caso de la antimarílica. ¿Ya? Entonces, esa es toda la exposición. Se ha tratado de hacer lo más resumido posible para que ustedes puedan también entender pautas claves, ¿no? Más que todo, espero que se lleven eso, lo más preciso de acuerdo a la vacunación en estos dos casos. ¿Ya? A ver si hubiera alguna pregunta tal vez por parte de ustedes, algún comentario, alguna experiencia, algo que quieran decirlo en sala antes de culminar. ¿Nada, chicos? ¿Todo quedó claro? Licenciada, Sí. licenciada, bueno, más que pregunte, agradecerle por su ponencia, ¿no? Por presentarla de manera práctica, por abarcar el tema de VIH, ¿no? Y por hacerlo entendible.
Eso más que todo, licenciada, agradecer. Gracias, hija, gracias. A ver qué nos dicen en el chat. Stephanie. Muy bien, Stephanie. Lo importante es que ustedes aprendan, comprendan todo. Tal vez a veces uno tiene que correr por el tiempo, pero se ha tratado de hacerlo más una síntesis y basado, ¿no?, en los estudios actuales y en relación con la normativa. Y lo pongan en práctica. Eso sobre todo, que lo pongan en práctica, no cometer errores, siempre revisando. Preferible volver a leer tu norma, detenerte un ratito y leer antes de que puedas, pues, tal vez haber algún tipo de reacción, ¿no? Muy bien, chicos, entonces todo ha quedado muy claro. Entonces ya nos estamos retirando hasta la próxima oportunidad que tengamos para poder compartir conocimientos. ¿Listo? Nos vemos, chicos, cuídense.